En el vasto abanico de destinos turísticos, Alemania destaca como una elección inigualable para tus próximas vacaciones. Este país, lleno de contrastes, ofrece una combinación única de encanto histórico, innovación contemporánea y belleza natural, desde majestuosos castillos en la ruta romántica hasta la modernidad vibrante de ciudades como Berlín y Múnich. Alemania te invita a explorar una rica historia entrelazada con una arquitectura asombrosa. Hola a todos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio en el que nos sumergiremos en el fascinante mundo de Alemania. Prepara tus maletas porque en esta guía completa te compartiré todo lo que necesitas saber antes de embarcarte en una increíble travesía por estas tierras alemanas, desde consejos prácticos hasta destinos imperdibles. Hoy estoy aquí para que tu viaje sea simplemente inolvidable. Comencemos con la guía definitiva para unas vacaciones increíbles en Alemania. Alemania ofrece más de 357.000 kilómetros cuadrados de superficie de puros contrastes. En esta importante potencia europea no solo te esperan vibrantes metrópolis como Múnich, sino que también pequeñas ciudades llenas de encantos. Y para los que son amantes de la naturaleza, la historia, las montañas o el mar, Alemania también tiene opciones para todos. Si viajas a Alemania, descubrirás ciudades fascinantes, paisajes de montaña impresionantes y sitios deslumbrantes que han sido declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Alemania es un destino turístico bastante popular y ocupa consistentemente una posición destacada en términos de llegada de turistas internacionales y gasto turístico. Aunque las cifras específicas pueden variar de un año a otro, Alemania suele figurar entre los países más visitados. Algunas de las razones que contribuyen a su atractivo turístico incluyen su rica historia, su patrimonio cultural, sus hermosos paisajes, su infraestructura eficiente y diversidad de experiencias. Pensamos en la comida alemana, es fácil que se nos venga a la mente el famoso Currywurst o las famosas cervezas. La gastronomía alemana es un festín sorprendentemente diverso que va más allá de estos sabores conocidos. Quizás no es un Perú o un México, pero tiene lo suyo. Este es un país que está dividido en regiones ricas y diversas, que nos ofrece paletas culinarias que varían considerablemente desde las tierras del sur de Baviera, que comparten suculentos platos con los vecinos suizos y austriacos, hasta las influencias más pronunciadas con la cocina francesa en el oeste. Esta sería una travesía gastronómica que te llevará por un viaje cultural a través del paladar. Así que te invito a que pruebes otros platos que se te pueden ir cruzando en el camino. ¿Y qué tal los vinos? A pesar de que los vinos alemanes no tienen una gran fama mundial, Alemania ofrece notables zonas vinícolas como el Mosela y el Rin, conocidos por sus vinos de alta calidad. Franconia, por ejemplo, es famosa por vinos tintos, Palatinado por sus riquezas de sabores y Baden por una diversidad climática que produce vinos frescos y tintos intensos. Más allá de los vinos, estas regiones ofrecen festivales y tradiciones vinícolas únicas, desde degustaciones en bodegas familiares hasta paseos por viñedos pintorescos. Las zonas vinícolas alemanas ofrecen experiencias únicas en enología y cultura. Zwiebelkuchen. Es de cebolla y tiene pedacitos de bacon. Okay. Pruébalo. El efectivo será tu mejor amigo. Un pequeño consejo antes de empacar esencialmente tu equipaje: no te olvides del buen y confiable efectivo. Aunque vivimos en un mundo cada vez más digital, Alemania conserva un amor especial por el dinero en efectivo. Y es que en muchos lugares las tarjetas bancarias y especialmente las de crédito no siempre son la primera opción. Según una encuesta del proveedor de servicios de pago Klarna, casi la mitad de los alemanes, o un 49%, aún prefieren pagar en efectivo. La seguridad y la protección de la privacidad suelen mencionarse como razones de la preferencia de muchos alemanes por los pagos en efectivo. Recuerda que no todos los lugares aceptan tarjetas. Antes de hacer tu orden, pregunta. Algunos lugares pueden tener un límite de gastos para las transacciones con tarjeta. Así que para evitar contratiempos siempre es una buena idea llevar algo contigo en efectivo. Y esto no solamente sucede en los pueblos, también te puede pasar en las grandes ciudades donde los comercios no quieren pagar estas comisiones, así que prefieren recibir un pago en efectivo.
Si vienes a Alemania, el siguiente punto, por favor, tienes que considerarlo. Tómalo en cuenta, anótalo en tu agenda. Los domingos en Alemania son sagrados. Hace más de 1700 años en Alemania se instituyó el respeto por el domingo como día libre de trabajo, según el semanario de Spiegel. Este descanso dominical se remonta a un edicto emitido el 3 de marzo del año 321 por Constantino el Grande, que estableció que jueces, ciudadanos y aquellos dedicados a las artes y oficios debían descansar el día del sol. Aunque el edicto no es la principal razón para el descanso dominical en la actualidad, lo que sí es verdad que hay una ley que ordena el cierre de la mayoría de los comercios durante este día, y esa tradición se mantiene. A pesar de que muchas personas ya están intentando cambiar esta norma, al día de hoy sigue igual. Si tienes algo planeado para un domingo, recuerda planificarlo muy bien, porque puede llegar que ese restaurante que tanto querías probar cierre también el domingo o tenga una apertura especial ese día. Otro de los puntos que decidí incluir en esta guía es cuál es el mejor momento para visitar Alemania. Planificar el momento ideal para tu visita a Alemania es crucial para que puedas disfrutar al máximo de tu experiencia. Y aquí te proporcionaré algunas consideraciones para ayudarte a elegir cuándo planificar tus vacaciones. El clima aquí en Alemania varía considerablemente a lo largo del año, lo que puede afectar la experiencia de tu viaje. Por ejemplo, la primavera de marzo a mayo más o menos ofrece temperaturas suaves y paisajes florecientes, perfecta para que puedas explorar parques y jardines. Si me preguntan a mí, la temporada que yo disfruto y que yo siempre voy a aconsejar venir es en verano. Yo personalmente considero que el verano es la mejor época para poder disfrutar tranquilamente de este país. Pero claro, es la época del año en la que yo prefiero siempre andar visitando, sobre todo los pueblos, ya que se ponen muy bonitos, y es la época en la que menos llueve y hay más actividades al aire libre, o puedes disfrutar de los lagos, de los parques. ¿Vas a entrar al agua? ¿Vas a entrar al agua? Y luego se acerca el otoño, que aquí ya las temperaturas son más frescas y es una excelente temporada para disfrutar de la naturaleza y de algunas actividades, como por ejemplo visitar los viñedos. Y para los amantes de la Navidad, diciembre, que es donde se pone muy bonita, y la mayoría de las ciudades tienen mercados que puedes disfrutar de su gastronomía, de sus dulces, y es una temporada del año donde se disfruta mucho porque las calles están adornadas. Pero yo te aconsejo que planifiques el momento ideal para tu viaje y así puedas disfrutar al máximo tu experiencia, y luego no llegues a casa diciendo Es que no me gustó, llovía mucho, o no era lo que yo quería ver, etc. Planifica muy bien en qué época quieres venir. ¿Estás interesado en los festivales que aquí en Alemania se organizan? Averigua muy bien las fechas. Por ejemplo, tienes el famoso Oktoberfest en Múnich, que se celebra a finales de septiembre hasta octubre, que esta es una experiencia muy bonita para los amantes de la cerveza. El momento perfecto para visitar Alemania dependerá de tus preferencias personales y del tipo de experiencia que buscas. Dependientemente de la temporada que elijas, te espera una aventura única en esta tierra rica en diversidad y cultura. A mí sin duda alguna me gusta el verano. Con la ayuda del sol se vuelve todo mucho más bonito. Así que elige bien las fechas para que tú puedas organizarte mejor y que así lo puedas disfrutar. Si prefieres evitar las multitudes y obtener precios más económicos, yo te aconsejo que vengas durante la temporada de enero y febrero, que es donde los hoteles son más económicos y los vuelos también puedes encontrarlos más económicos, pero enero y febrero son los meses más fríos. El día es muchísimo más corto, el sol sale a las 8 de la mañana y se oculta a las 4 de la tarde, o quizás no veas el sol durante toda la temporada que estés aquí. Llueve muchísimo, puede que también caiga nieve, así que es una temporada en la que yo personalmente no vendría, pero bueno, para gustos están hechos los colores, ¿no? Y esto es, No digas nada, pues, ¿no? y esto es así durante todo el invierno. La temporada que yo te voy a aconsejar que vengas es durante la primavera y el verano, que aquí ya comienzan los festivales, también comienzan muchas ferias, el día se comienza a alargar, así que es la temporada que yo personalmente, si tuviera que elegir, vendría durante estas fechas.
Y ahora sí, preparen sus libretitas, sus mapas, su Google Map y vamos a alejarnos de las luces de las grandes ciudades para descubrir la auténtica esencia de Alemania. Mientras que es verdad que Berlín es sin duda alguna un epicentro cultural y una ventana al pasado histórico, explorar los encantadores pueblos de Alemania puede brindarte una experiencia más íntima y más auténtica. Seguramente algunos no estarán de acuerdo con lo que diré, pero en lo personal considero que Berlín te puede ofrecer una versión única a la modernidad, a la historia reciente de este país, pero explorar los pintorescos pueblos es como sumergirte en la auténtica vida de Alemania. Ojo que no estoy diciendo que debas evitar Berlín, pero considera equilibrar tu itinerario para apreciar la diversidad de este país. Si decides incluir pueblos en este itinerario, cada pueblo tiene su propia historia, tradiciones y estilo de vida, proporcionándote una visión más íntima de la rica diversidad cultural de Alemania. Los pueblos en general suelen estar adornados con arquitectura encantadora, calles empedradas, así que crean un ambiente pintoresco y acogedor. Ciudades como Rothenburg o Füssen o Würzburg y muchas más ofrecen un vistazo encantador a la historia y a la autenticidad alemana. Puedes explorar castillos, mercados locales y disfrutar de la belleza y la tranquilidad que estos pueblos te pueden ofrecer. Y considero que en los pueblos la gente también puede ser un poco más hospitalaria, así que esto le sumará un plus a tu viaje. ¿Y qué decir de la gastronomía? Para mí la comida local de los pueblos refleja la autenticidad de la región, así que no te pierdas la oportunidad de probar platos tradicionales alemanes preparados con mucho amor y cuidado. Mientras planificas tu viaje, considera dedicar tiempo a explorar pueblos, ya que son tesoros ocultos que te brindan una experiencia más auténtica y completa de Alemania. Te invito a que te aventures más allá de las grandes urbes y descubre la verdadera esencia. Este es mi consejo y puedo decirte que he visitado muchísimas ciudades aquí en Alemania y también muchos pueblos y sin pensarlo dos veces me voy a quedar con los pueblos. Es donde siento que está la verdadera autenticidad, donde puedes encontrarte restaurantes con comida local. Así que mi recomendación es que sí puedes ir a las grandes ciudades que son muy bonitas como Múnich, pero que en tu itinerario incluyas pueblos encantadores. Alemania se encuentra en el top 5 de los países más turísticos de Europa y no me extraña a juzgar por todos los atractivos que este esconde. El país germánico no solamente es salchichas y cerveza, pero también es sinónimo de grandes ciudades y de figuras históricas. Alemania se presenta como un destino turístico completo, donde la diversidad de experiencias garantiza que cada viajero encuentre algo especial, desde la historia hasta la naturaleza, desde la cultura hasta la gastronomía. Alemania invita a descubrir sus tesoros en cada rincón del país. Y hasta aquí el video del día de hoy. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Espero que te guste, pero sobre todo que sea de tu ayuda para que puedas organizar bien tus vacaciones aquí en Alemania. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un me gusta y no olvides suscribirte, que eso es de gran ayuda para nosotros. Nos veremos muy pronto con más videos en este canal. Gracias y hasta pronto.